Buenas noches y bienvenidos a Con otra mirada. La Cataluña que conocemos actualmente no tiene nada que ver con la Cataluña histórica que tanto reclaman los separatistas de hoy en día. Para conocer esto tan solo es necesario coger un libro de historia de verdad, no los que imponen la Generalitat, en los que encontramos aberraciones como la corona catalo-aragonesa. El proceso regionalista catalán comienza con el fin de España como imperio y la pérdida de los últimos territorios de ultramar. Es en ese momento cuando la burguesía catalana crea el germen de lo que hoy vemos. De un catalanismo moderado, aunque no siempre, se ha pasado a un separatismo de base irracional y racista. Si alguien duda de esto último, que lea los ilustrísimos textos del ya expresidente de la Comunidad Autónoma Catalana, Quim Torra. El daño que ha hecho a la convivencia nacional este tipo de pensamiento es semejante al que ha hecho en País Vasco el pensamiento del también racista Sabino Arana. Desde un romanticismo de corte alemán se llega a creer que una nación cultural requiere de una nación política. Dos cosas no excluyentes, eso es cierto, pero tampoco necesariamente lo contrario. Esta es la base del separatismo vasco, catalán y de cualquier región que use su lengua como un arma política en vez de algo enriquecedor. Los catalanes, como cualquier otro pueblo de nuestra amada España, han participado en gestas heroicas y no tan heroicas, en aciertos y en errores que compartimos todos como hermanos que somos. Hoy vamos a hablar con tres catalanes de una gran honestidad intelectual que se han distanciado de los postulados nacional-separatistas y que han abrazado la libertad de pensamiento y de expresión, dos libertades muy amenazadas hoy en día en esta región española. Comenzamos. Bueno, como os decía ahora en la editorial, hoy vamos a hablar con tres de esos valientes catalanes, pero también me gustaría hablarles de estos 9 que hay aquí contenidos en este libro, ¿Por qué dejé de ser nacionalista?, de Libros Libres, un estupendo libro que recoge precisamente unos testimonios de personas que han ido y vuelto del separatismo, que han sido honestos intelectualmente hablando y han reconocido que eso se ha salido de madre de alguna manera y cuáles son las posibles consecuencias. Por lo tanto, recoger unos testimonios de personas muy valientes que, tal como están las cosas en Cataluña, desde luego, no es fácil hablar públicamente de lo que está ocurriendo. Y primero vamos a hablar con Eva María Trías, que es gerente del camping Illamategua. Muy buenas noches, Eva María, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, me gustaría preguntarte rápidamente que nos contaras ese testimonio que recoges en el libro, qué es lo que tú viviste, por qué, digamos, entraste en esos entornos, qué es lo que te llamó la atención, cómo creciste y qué es lo que viste que te hizo darte cuenta de lo que estaba ocurriendo y que cómo de alguna manera también estaban destruyendo Cataluña, porque esto quizás sea uno de los ejes principales que me gustaría tratar hoy, de cómo esa Cataluña inclusiva, vibrante, que de alguna manera es la región más viva y más llamativa, no solo de España sino de Europa, actualmente se está convirtiendo en lo contrario. Pues sí, bueno, el libro ha sido una buena oportunidad para poder expresar, ¿no?, libremente, por supuesto, el testimonio de 9 personas, como bien decías, valientes, porque parece que haya pasado y no ha pasado, sigue siendo bastante complicado el decir qué piensas y qué sientes. Yo en el libro, mi testimonio, explico muy bien lo que yo he vivido, porque es mi experiencia absoluta desde que nací en Cataluña hasta el día de hoy. Siempre me gusta explicar que tengo madre andaluza y padre catalán, y lo que yo he vivido pues me ha hecho ir sintiendo cosas, me ha hecho ir viviendo cosas, y con los años he ido abriendo los ojos de una serie de, una manera que han querido educar, una manera de explicarnos las cosas que nos hacían tener otra visión total. Y con el tiempo y los años he tenido la suerte de ir madurando y he ido viendo las cosas de otra manera. Desde pequeña explico un poco lo que he vivido, sobre todo madre andaluza, abuela malagueña, en Cataluña, en un pueblo pequeñito, y era como alguien distinto, alguien raro, ¿no?, en el pueblo, pero vivíamos en un entorno que nos respetábamos todos y nos valorábamos, y no era complicada la convivencia, simplemente con la educación recibida te sientes como que quieres formar parte de la mayoría, de esa mayoría de catalanes, en su momento supongo que, catalanes puros, que era como de alguna manera lo querían ellos vender, y te das cuenta que tú no lo eres. Entonces
haces todo lo posible para ser como la mayoría, sobre todo en la adolescencia. Y explico en mi libro, por ejemplo, pues el tema de mi nombre y mis apellidos. Como bien he dicho, padre catalán, pues mi primer apellido catalán. Mi nombre, Eva María, compuesto. Un nombre compuesto, por supuesto, no pegaba mucho si quería ser catalana, pura. Y ahí está el que me hacía llamar Eva, me escondía mi segunda parte de nombre. Y después los apellidos, pues Trías, que era catalán, pues lo hacía ver y lo hacía sentir, no me importaba, pero Terrón, que ya no era catalán, también lo escondía. Entonces pasé unos años en los que mi manera de vivir y de ser aceptada era esto, pero no te das cuenta hasta que pasan más años. También tengo un padre catalán, totalmente catalán. Él tuvo sus problemas para poder casarse con mi madre porque sus padres sí que no lo aceptaban. Y por supuesto también hay cosas que me hicieron vivir distinto. O sea, mi padre, estamos hablando de que sus padres estuvieron exiliados en Francia y una serie de vivencias que te hacen pues también empatizar y ponerte la piel de ellos. Y eso también tuve mi época en la que creía pues en esto, en una Cataluña pues quizá independiente, que no se nos había tratado bien, pero ya cuando vas creciendo y ves cómo la sociedad se mueve y cómo nos han ido educando, adoctrinando, o dile como quieras, esa lluvia fina que digo siempre, pues llega un momento en que te lo crees o no te lo crees. Y por supuesto, la manera que lo plantearon todo en octubre del 2017, ahí ya abrí los ojos completamente de decir, no eran ni las formas ni el tipo de gente con el que podíamos llegar a una cosa bien hecha, a una independencia o realmente bien hecho, legal, no como se estaban haciendo las cosas de esta forma. Eva, aquí hay algo importante que es precisamente ese proyecto de construcción de un país o de un Estado independiente que en principio parecía que eso era un imposible. Estamos hablando, llega la democracia, la Constitución, se da la autonomía, los estatutos de autonomía, en concreto, por ejemplo, a Cataluña. La convivencia hasta entonces no había problema, como tú decías, quizá en algunas regiones sí, pero no había ese aldeanismo, con perdón de la expresión, o ese mirarse el ombligo que tanto existe hoy en día. ¿Cuál ha sido, en algún momento os disteis cuenta, o como sociedad o como parte de la sociedad, que algo estaba yendo mal, en el momento en que no solo una idea se estaba desarrollando, sino que a la vez esa idea estaba excluyendo todas las demás? Bueno, todo esto fue cuando hubo estos cambios de gobierno tan radicales y este cambio de que bueno, el señor Mas en su momento lo obligaron de alguna manera a apartarse. Él que pensaba que iba a poder gobernar Cataluña y que ahora de la manera que él lo planteaba iba a poder seguir adelante y se encontró que no tenía los apoyos suficientes. Entonces fue cuando tuvo la fantástica idea de poner a dedo al señor Puigdemont. También lo explico en mi testimonio, que conozco al señor Puigdemont y lo conocí personalmente, y cuando dijeron que lo ponían a él para protagonizar toda esta barbaridad, yo dije que no sabía si iríamos a la independencia, pero que al precipicio íbamos de cabeza, porque con este tipo de personas, con la manera de ser, y él fiel a sus promesas en su mundo, él si prometía una cosa la tenía que cumplir. Ya como alcalde de la ciudad de Girona coincidimos mucho en varias ocasiones. Incluso me había propuesto entrar en su grupo cuando aún no era alcalde, cuando se presentaba. Y cuando vi el entorno y vi la dirección que estaba cogiendo todo esto, quedó clarísimo que era imposible que llegáramos a una cosa en condiciones y bien hechas, que era imposible, imposible. Entonces hubo como una especie de locura colectiva que se pegó en la gente, y cuando sales a la calle empiezas a ver la gente cómo se ha transformado, cómo cree en eso, y tú ves desde la cordura que es imposible porque no había nada organizado, no había nada pensado, todo era sobre la marcha, todo era improvisado. Te das cuenta que estaban vendiendo humo totalmente, pero la gente lo compraba. Y cuando ves la poca sustancia que hay, es cuando te das cuenta que es imposible que esto pueda funcionar, pero que sí o sí ellos tenían que hacerlo y tenían que llegar al final, y ahí lo han demostrado, ¿no? Listo está, pudieran o no pudieran, fuera legal o no fuera legal, hasta el final. Eva, cuando
hablamos de la transformación, bueno, se suele hablar de una revolución vertical. Me gustaría preguntarte si los cambios vienen de abajo a arriba o de arriba a abajo. Es decir, la discordia política se traduce en enfrentamiento civil, o es el malestar civil que después se va ampliando a nivel político. No, hicieron una... A ver si podemos recuperar con Eva ese audio que les estaba escuchando. Bueno, también tenemos a otros invitados. Están, por un lado, ahora daremos paso, está Julia Calvet, que es presidente de Sacabat, y Albert Soler, que también es periodista, que también participan obviamente en este libro, como les decía. No sé si podemos dar paso a alguno de ellos, compañeros. Vale, pues entonces, mientras reconectamos con ellos, vamos a hacer un pequeño resumen de qué ha ocurrido en Cataluña en estos 5 años. Recordemos, el 1 de octubre de 2017, esa huida hacia adelante de todo el separatismo catalán, que, como también nos contaban los invitados, y también ampliaremos ahora más adelante, es una huida estratégica. Es decir, hay un momento en el que entran en un laberinto que no tienen salida. Ahí comentaba, por ejemplo, Eva, el caso de Artur Mas, después vinieron otros tantos, obviamente Puigdemont, el fugado, que todavía no ha sido condenado, que de alguna manera es el que está llevando a la población catalana, a la mitad de Cataluña, bueno, desgraciadamente a toda la Cataluña, incluido a los que no creen en ese separatismo, a una final sin salida, a un precipicio político, económico y social. Vamos a recordar esos 5 años del 1 de octubre de 2017. Se cumplen 5 años del momento en el que muchos independentistas soñaron con asistir al nacimiento de la República Catalana. Un proceso secesionista que nadie reconoció internacionalmente y que, lejos de conseguir su objetivo, produjo, entre otras consecuencias, una enorme división social. Para conocer el inicio del proceso hay que remontarse a 2012. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, quiso dirigir las protestas populares por los recortes económicos contra el enemigo español. Si la negativa a negociar el pacto fiscal es tan evidente como he constatado hoy, pues habrá que tomar decisiones. España ens roba fue el lema con el que el nacionalismo manipuló a parte de la sociedad catalana. En los años siguientes, la Generalidad fue dando pasos sin que encontrase reacción alguna del gobierno de Mariano Rajoy. Pseudo-referendos, aparatos de propaganda en el exterior, funcionarios dedicados a elaborar un censo electoral y a comprar urnas en el extranjero. Rajoy solo respondió con recursos al Tribunal Constitucional. Un nuevo presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que gobernaba junto con Oriol Junqueras, convocó el referéndum definitivo para el 1 de octubre. El dia 1 d'octubre es farà el referèndum d'autodeterminació que tenim convocat. Unas semanas antes, el 17 de septiembre, el Parlamento catalán aprobó las leyes de desconexión. El Tribunal Constitucional las anuló, pero el Gobierno nacional siguió sin reaccionar. Los conspiradores seguían libres e impunes. El 1 de octubre se celebró el pseudo-referéndum, con choques entre la policía y los sediciosos. El día 2, miles de catalanes empezaron a sacar su dinero de Cataluña y muchas empresas a trasladar su sede a otras ciudades españolas. El día 3, el rey Felipe VI dio un discurso Estamos viviendo momentos muy graves para nuestra vida democrática, llamando a mantener la unidad nacional y obedecer las leyes. El Parlamento, formado solo por diputados separatistas, proclamó la República el 27 de octubre durante 8 segundos. Ese mismo día, el gobierno de Rajoy suspendió por vez primera una autonomía española. Luego siguieron las detenciones y huidas de los políticos catalanistas implicados en esta rebelión. 5 años después, casi todos ellos han dicho y repetido, lo volveremos a hacer. Pero también millones de catalanes están dispuestos a defender su identidad española. Ahí teníamos el resumen de esos 5 años, 5 años después del fatídico 1 de octubre. Creo que tenemos nuevamente a Eva. Hola Eva, no sé si me escuchas. Hola. Sí, perfecto. Perdona, continuamos con esa pregunta que te hacía, si ese malestar político primero se traduce en malestar social o es al revés, el malestar social se traduce en malestar político. No, es el malestar social y el malestar político que yo creo que iba bastante de la mano. Ellos pretendían entrar, inicialmente era enfrentar a la sociedad. La verdad es que lo consiguieron, por desgracia, pero creo que ellos pensaban que iría todo eso mucho más lejos. Yo creo que esperaban enfrentamientos civiles en la calle más graves y querían que fuera peor, yo creo. Hubo momentos, yo lo recuerdo siempre, sobre todo cuando acogimos a la Guardia Civil en el camping el día de su llegada,
recuerdo realmente pasar miedo cuando veíamos a las personas que pensábamos que, bueno, nos respetábamos todos y que podíamos aceptar que pensamos de manera distinta en la puerta del camping haciéndonos escrache y de la manera que nos trataron, ¿no? Entonces, cuando ves esto, te das cuenta que realmente han enfrentado a la sociedad y no sabíamos cómo iba a acabar, la verdad. En algún momento con mi marido pensamos, bueno, quizá esto acaba siendo una guerra civil y tenemos que irnos, porque realmente estaban muy fuertes en ese momento y daba mucho respeto, porque claro, íbamos en contra de ellos, ¿no? Entre nosotros decíamos, claro, íbamos en contra del régimen, podría haber sido muy duro también. Pero bueno, luego fue bajando por suerte, pero hasta que ha bajado un poco, porque aún están ahí y siguen diciendo que lo volverán a hacer. La convivencia y la manera y el día a día ha cambiado muchísimo. Yo en mi testimonio también hago referencia a eso, ¿no? Que hay veces que pienso que estoy en una pesadilla y que me gustaría despertar y volver a estar en esa Cataluña de todos, que nos respetábamos y que podíamos convivir, ¿no? Pero viendo cómo va todo, creo que tenemos para tiempo para poder reconducir todo esto un poco, viendo el soporte que tienen, ¿no? Desde el gobierno central y todo, la verdad es que poco nos ayuda. Eva, sé que te tienes que marchar. Me gustaría preguntarte antes precisamente lo que estabas comentando ahora. Es un proyecto, bueno, Jordi Pujol creó ese proyecto de Cataluña, por lo tanto hay un control mediático, control económico, control social, control educativo, que parece ser muy difícil de arreglar, y con arreglar me refiero simplemente de desideologizar, porque esto a veces se critica a los que hablamos en contra de este proceso separatista, que lo que queremos es instaurar un proceso contrario, y para nada, ¿no? Que lo que queremos es simplemente la libertad. ¿Ves realmente que la convivencia en Cataluña o ese odio sea capaz de desaparecer? Lo digo porque como se han inculcado dos realidades completamente paralelas, ¿no? Hablaba con el editorial de cómo incluso se pervierte la historia misma de Cataluña. Hay una sensación por parte de los que estamos fuera de que hay gente que vive en la inopia, ¿no? En una distopía o en una realidad completamente paralela. ¿Crees que es posible arreglar eso, por ejemplo, en el medio plazo? Sé que en el corto es imposible, pero en el medio plazo, ¿crees que es posible? Yo tengo la esperanza. Creo que las generaciones que vendrán después y que van subiendo lo van a vivir de otra manera y espero que tengan nuestros valores y que vean, ¿no? Que hay cosas que no son posibles. Hablo por mis hijas, son adolescentes y tienen ya otra visión de todo. Y en concreto tengo una que la tengo estudiando en Sevilla, que todo esto lo ha hecho para quitarse y para volver con una mente más abierta y con más conocimiento. Y yo aspiro y creo y espero que sean generaciones que todo esto nos lo cambien, ¿no? Teníamos ahora un problema de audio, se estaba solapando el siguiente invitado. ¿Puedes repetir esto que estabas diciendo justo ahora al final, por favor? Que tengo la esperanza que realmente todo esto cambie. Yo tengo la esperanza que las generaciones que suben ya tienen otra mentalidad, han visto lo que hemos vivido, incluso hay momentos en que ven ridícula la situación y cómo la hemos llevado. Hablo, por ejemplo, por mis hijas que son adolescentes. Tengo una de ellas estudiando en Sevilla, precisamente después de todo esto decidió hacer un cambio, estaba cansada de Cataluña y de cómo se llevaba todo, y el estar ahí en Sevilla 2 años, bueno, este es el segundo, le está sirviendo mucho para ver mundo, para abrir su mente, para tener otros valores, y sigo pensando que las generaciones que suben de otra manera totalmente. Entonces yo tengo esperanza puesta en eso. Realmente, a corto plazo no, pero a largo plazo tiene que cambiar. Es que necesitamos que cambie, si no es insostenible vivir en una Cataluña así, porque no es de todos. Comparto esa esperanza en el futuro, Eva. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nuevamente también gracias por haber dejado tu testimonio por escrito, que espero que sirva para que otras personas abran los ojos a esta locura en la que estamos entrando todos como país, porque al fin y al cabo lo que afecta a una parte del país nos afecta a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, todos los testimonios, todos los invitados, las dos invitados que tenemos también son Julia Calvet, presidente de Sacabat, y Albert Soler, periodista, que creo que están los dos. A ver si los podemos saludar. Albert todavía no, pero sí tenemos a Julia. Julia, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Encantado de tenerte aquí nuevamente, estuviste hace un tiempo, así que,
darte la enhorabuena también por haber participado en este libro. Eres la voz más joven, si no me equivoco, o en este caso la letra más joven del libro, pero un testimonio importante precisamente para dar luz, poner luz y taquígrafos a lo que está ocurriendo en un sistema educativo que, por un lado, todos los grandes grupos mediáticos y principales partidos políticos nos dicen que no hay problema, que eso de la convivencia de las dos lenguas, el bilingüismo, es posible y que hay total libertad de educación para aquellos que quieren aprender en español. Me gustaría empezar con este análisis tuyo de cómo ves el sistema educativo catalán, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que estáis sufriendo, sobre todo en tu caso como presidenta de Sacabat, una brava asociación que se atreve a lo que no se han atrevido ni siquiera muchos partidos políticos. Pues mira, la educación catalana es rehén del separatismo, claramente, porque, bueno, ya, sobre todo desde dos puntos de vista, ¿no? Por un lado tenemos el tema de la lengua, que ya sabemos pues que está claro que no hay libertad para el bilingüismo, y sobre todo porque se va a las escuelas, ¿no? Se va a los niños pequeños, se controla la lengua, que no solamente se habla en los colegios, en las aulas, sino también en los patios. Y hablan, como siempre, del tema del victimismo, ¿no? Como la idea de, bueno, pobre, el catalán está en peligro de extinción y todo un conjunto de argumentos que son totalmente falsos. De hecho, o sea, unos estudios que realizó la AEB, Asociación de Ana Losada, pues descubrió que no me acuerdo mucho cuál era el tan por ciento, pero creo que no llegaba al 2% de que las comunicaciones que se emitían desde los colegios, todas eran exclusivamente en catalán. Lo que eso ya es una discriminación para aquellas familias que su lengua sea el castellano o que incluso no entiendan el catalán. Es una clara discriminación. Y aparte de esto, bueno, ya estamos en todos esos trámites, sobre todo con Escuela de Todos, ¿no? Para luchar y, bueno, hemos puesto como sociedad civil el primer paso, ¿no? Acabar con esa inmersión lingüística. Ya a nivel personal, yo vengo de una familia catalana hablante, que yo nunca había hablado castellano, excepto en la asignatura de castellano, que eran 2 horas a la semana. Entonces, bueno, yo recuerdo que una noche mi madre me llamó, llamaron a mi madre del colegio y le dijeron que mi hermano y yo teníamos que hablar más castellano en casa, porque si seguíamos así íbamos a suspender la asignatura por las catalanadas que decíamos. O sea, bueno, eso ya era para que vieras un poco el nivel, ¿no? De que es que ya te digo, ni con la familia, ni con los amigos, ni menos en el cole, pues yo sabía hablar español, pues muy poco. Y luego, en el otro lado, también está el tema de la historia, ¿no? O sea, yo he estudiado libros de texto donde hablaban de la corona de Aragón, de la corona catalano-aragonesa. Sí, o sea, así es, o sea, yo me di cuenta que esto no había existido, que no se llamaba así, a lo mejor hace 2 años, o sea, en primero de universidad. Claro, es que el choque es bastante brutal, ¿no? Entonces, claro, es claramente la educación es rehén del separatismo y desde hace muchísimo tiempo, ya sea por la inmersión lingüística como también por la historia, para explicar hechos que no han existido, para explicar la historia también de los catalanes, ¿no? Como los únicos en el mundo y también desde un punto de vista victimista, ¿no? Para como dar pena no solo a nivel europeo, sino a nivel global, ¿no? Lo que es totalmente falso porque, bueno, ya se ha visto que en parte caso se les hace poco. Con esto de la educación es curioso porque quizás si no hubieran sido tan radicales quizá en algunas proposiciones, ¿no? Hablamos, por ejemplo, decías de la corona catalano-aragonesa, se ha llegado a decir que hasta Colón era catalán, que si la Virgen María venía de Cataluña, o sea, era una... Quizás si no se hubiera tirado tanto de la cuerda hubiera funcionado mejor, es mi opinión desde fuera. Sí que me gustaría preguntarte por tu punto de inflexión, ¿no? Tú acabas de decir que vienes de un sistema de inversión absolutamente catalán, donde todo es catalán, donde también, como cuentas en el libro, aquel que no se sentía mínimamente catalanista ya estaba mal visto de alguna manera. ¿Qué es lo que ocurre en tu vida para que algo en tu cabeza haga tris y digas, ojo, algo malo está pasando o esto no es exactamente como me lo están contando? Sí, bueno, mi punto de inflexión fue en tercero de la ESO aproximadamente, cuando, pues mi familia, para que hagas un poco, para que os hagáis un poco la idea, es
pues, es más catalana que el pan tomàquet, literalmente, porque, por ejemplo, pues yo qué sé, pues como culés que somos, ¿no? Íbamos al Camp Nou y nos reservábamos el minuto 17-14 para gritar independencia. Siempre en mi casa se ha visto pues TV3 todos los días por la noche, o sea, era lo único que poníamos. Las series también, Super 3, etcétera, etcétera. Luego también en los días 11 de septiembre pues nos despertábamos con los segadors y luego nos íbamos a las manifestaciones del 11 de septiembre. De hecho, o sea, salí en creo que era el año 2012 aproximadamente, o 13, que salí en una de las portadas pues con estelada en mano, con pulsera de la estelada, o sea, todo el cómputo. Pero llegó tercero de la ESO y bueno, es eso que a mí ya me ha gustado la política desde siempre, desde pequeñita pues me veía las noches electorales, los debates electorales, etcétera. Y es eso que digo, bueno, empecé pues con las redes sociales, Instagram, etcétera, y empecé a mirar todo lo que se decía de TV3 pues, a través de las redes sociales, a través de internet, otros medios de carácter nacional, que obviamente yo no había escuchado prácticamente ni que existían. Y empecé a ver cómo cuando, por ejemplo, se hablaba de Cataluña y noticias relacionadas con Cataluña, no había odio hacia mi tierra, ¿no? O sea, hablaban normal. Hablaban de Cataluña pues incluso con admiración, ¿no? Y bueno, y ahí eso ya me descolocó bastante. Luego, una de las cosas también muy, muy importantes fue que, yo había viajado por el resto de Europa, pero España como tal solo había visto Cataluña. Entonces, pues empecé a viajar a Madrid, a Granada, Sevilla y todas estas capitales y ciudades de España, y empecé a ver que cuando íbamos por España y yo llevaba incluso la pulsera de la estelada, nadie me escupía en el plato, nadie me decía, me insultaba por oírme hablar catalán, ni al contrario, o sea, cuando se daban cuenta que eras catalana, decían, no, Cataluña, no sé qué, y no paraban de hablarte bien de Cataluña. Claro, esto ya a mí me sorprendió muchísimo porque cuando llegaba y mi familia me preguntaba, o incluso mis amigos me preguntaban, ¿y qué? ¿No te han insultado? ¿No te han escupido en la comida? ¿Cómo puedes ir a la capital del Estado opresor, ¿no? O sea, ¿no te has colapsado con tantas banderas de España? Bueno, todas estas preguntas que ya me descolocaban muchísimo. Y luego ya, pues, lo que remató todo fue sobre todo pues, el golpe de Estado del 6 y 7 de septiembre, ¿no? Y bueno, y todos los hechos a partir de 2017, 2019, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, a partir de ahí es como yo empiezo a cuestionar no solo lo que decían mis padres y mis profesores, sino también lo que decían mis amigos. Que claro, este proceso que puede parecer muy, muy rápido, pues fue lento, hubo momentos de estar mejor y de estar peor, porque al fin y al cabo pues no dejaba de ser una niña que estaba cursando tercero o cuarto de la ESO y que estaba cuestionando todo lo que yo un día había defendido y que también estaba cuestionando mis referentes, que en aquel entonces pues son tus padres y tus profesores, y que no les cuestionas nada. Entonces, claro, también te sientes un poco mal de qué estoy haciendo. Pero bueno, todo esto fue avanzando, ya te digo, sobre todo por hechos de contrastar información y sobre todo por viajar por España. Y así pues me di cuenta realmente que estábamos viviendo en un engaño y que el separatismo no era nada más que un negocio. Esto que has dicho me parece realmente importante señalar, ¿no? El conflicto político se traduce a veces en conflicto familiar. Tú has dicho que pusiste en duda ese sistema de creencias en el que te habías criado. No todos un ejemplo familiar no sirve para todos los ejemplos, pero sí que me gustaría, si puedes contarnos un poquito cómo ha sido con tu familia, con ese entorno más catalanista por parte de tu familia, porque de alguna manera también es como romper el cascarón del huevo, ¿no? Creces en un entorno, pero luego maduras, tienes tu propio pensamiento, precisamente como decías, a raíz de un análisis crítico de la realidad. ¿Has perdido o te has enfrentado a familia, amigos, parejas? Cuéntanos cómo te ha afectado a nivel social el hecho de que estés encima ahora presidiendo también una asociación como es Acabat. Sí, pues con la familia sí que es verdad que en las cenas de Navidad o las comidas familiares, etcétera, pues cuando todos éramos independentistas, pues se hablaba del independentismo y ya está. Sí que es verdad que cuando yo empecé pues, a subir cosas en Instagram,
y pues familiares míos me seguían, veían que algo ya no iba bien, entonces ya esto ya no se saca, ya no preguntan tanto, por ejemplo, cómo me va con Sacabad, no, esto ya no es de interés, digamos, y no se pone encima de la mesa. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en el caso de los amigos, sí que he tenido situaciones bastante más tensas y duras, para decirlo de alguna manera, porque sí que es verdad que pues, incluso amigos del cole, incluso amigos del instituto, que fui a un instituto que todo el mundo prácticamente era de la CUP, para que podáis imaginar un poco el tema, y también uno de los motivos por el que yo dije, vale, aquí no tengo que estar, esto es un engaño fijo. Y bueno, también fue en el caso del instituto. Pero sobre todo el tema de los amigos en el instituto fue clave, porque he perdido muchísimos amigos que por el simple hecho de presidir Sacabad, por el simple hecho de pensar como pienso y pensar diferente a ellos, me han dejado de hablar directamente, yo hablándoles por WhatsApp, por Instagram, intentando quedar con ellos para ver qué pasaba, ni una respuesta, o bien enfados de, lo siento mucho, tu manera de pensar me oprime, yo no puedo ser amiga de una persona que sea tan facha. Bueno, pues al principio fue duro, porque ya te digo, me considero, o sea, en una persona pues que a lo mejor pues estaba en mi punto más alto del tema de la adolescencia, ¿no? Fue duro perder amigos y decir, ostras, pues a lo mejor no me vale la pena pensar distinto, ¿no? Y mantener a mis amigos. Entonces, al final, sobre todo en la universidad y al entrar en Sacabad, vi que había gente que incluso pensaba un poco como yo, que no era la rara, que no estaba haciendo daño a nadie por pensar distinto, y entonces fue ahí donde dije, pues lo siento mucho, el problema no lo tengo yo, lo tienen aquellas personas que me han dejado de hablar por el simple hecho de pensar distinto. Y fue eso. Salvando distancias, digamos, obviamente con regímenes totalitarios, pero ¿está yendo Cataluña a ese tipo de régimen en el que si no eres de los nuestros no puedes respirar? Lo digo porque por algo que has dicho, me ha hecho pensar en eso de me estás oprimiendo por pensar diferente, ¿no? Dentro de esta locura en la que estamos del mundo woke, etcétera, etcétera, parece ser que se ha creado un infantilismo social en el que tú creces en un, no digo por ti, pero en general, lo digo en impersonal, ¿no? Se crece en un entorno muy en algodones, en un entorno muy cerrado, por lo que acabas de decir, por ejemplo, de que solo consumíamos unos medios regionales, consumíamos cultura regional, solo salíamos de nuestra región, pero para ir a otros lugares de Europa. Eso, por preguntar, ¿de quién es culpa? Si es que porque aquí podemos decir que hay por parte del gobierno central, a nivel español, que ha permitido eso, el gobierno autonómico, por otro lado, que es el que lo ha inculcado, pero luego también está la sociedad civil catalana, que es cierto que hay una parte que se ha resistido a morir, pero otra ha participado de ello, muy semejante a lo que ha ocurrido, por ejemplo, en País Vasco. Sí, a ver, todo esto, sobre todo yo la culpa la pondría directamente a los que yo considero principalmente culpables, que es la Generalitat de Cataluña, porque utiliza todo el poder institucional, todo el poder económico, el mediático, etcétera, para comer las cabezas a todos los ciudadanos, ya sea los que participen o los que directamente ya se hayan conformado con la situación que estamos viviendo. Sí que es verdad que esto desde el gobierno de España se tendría que frenar, pero claro, en la situación en la que estamos, pues obviamente está claro que no solamente no se frena, sino que directamente se fomenta. Entonces, sí que es verdad que en el caso, por ejemplo, de la sociedad civil hay muchísima gente que, yo lo he visto en el caso de Sacabad, ¿no? En las universidades, como hay muchos jóvenes que son literalmente muy jóvenes y que solamente piensan en odio, tienen una mentalidad muy cerrada, pero muy cerrada en el sentido de solo miro TV3, solo hago caso de lo que me dice Pere Aragonès o incluso lo que me dice Puigdemont, ¿no? Todo esto, o sea, es gente que literalmente, bueno, o les han comido la cabeza o se han dejado que les comiera la cabeza, pero son gente que solamente vierten odio contra otras partes de la sociedad solamente por pensar distinto. Y eso, pues ya cada uno que piense lo que quiera, pero no es propio de una sociedad que se considera democrática. Entonces, sí que es verdad que yo los principales culpables siempre he dicho que son la Generalitat de Cataluña, porque el poder y la manipulación que están ejerciendo sobre la sociedad es bestial.
pero claro, también está la sociedad, ¿no? Sobre todo nosotros, ¿no? En los jóvenes que vivimos el día a día, que estamos, por ejemplo, en la calle, en las universidades, que ahí pues sí que se ceban con nosotros, pero sobre todo también el Gobierno de España, que no nos olvidemos que estamos aquí también por los gobiernos de España que llevan sucediéndose. Julia, sé que te tienes que ir en 10 minutos, no te vayas todavía. Tenemos ahora a Albert Soler. Muy buenas noches, Albert. ¿Está con nosotros? Todavía hay mucho ruido. Bueno, mientras conseguimos cuadrar a Albert, sí que me gustaría que escucharais, por favor, o vierais este vídeo de reacciones a esos 5 años. Primero veíamos un recordatorio de los 5 años desde el proceso del 1 de octubre de 2017. Ahora vamos a ver las reacciones también a ese 5º aniversario. El referèndum de l'1 d'octubre d'ara farà 5 anys va ser possible per moltes raons. Y entre ellas una fuerte campaña política y mediática por la independencia. Campaña de un proyecto secesionista que no prospera, pero que 5 años después mantiene su pulso al Estado. I farem que Catalunya torni a votar. Lo tienen claro, van a volver a hacerlo, en cuanto puedan. De nada sirven las concesiones de Pedro Sánchez porque todo lo que no sea la independencia no será suficiente. Aragonés, de hecho, insiste también en ello a través de sus redes sociales. Como el presidente de la Generalitat, el resto de independentistas quedan por hecho su victoria. Así, la que fuera presidenta del Parlamento catalán ese 1 de octubre, Carme Forcadell, celebra lo que considera un triunfo: desafiar al Estado español. Y es que los líderes del referéndum ilegal de hace 5 años siguen sacando pecho. Como Oriol Junqueras, el indulto del gobierno no ha hecho sino reafirmarle en que deben ser más país y más nación. Un sentimiento que comparte el expresidente Carles Puigdemont, al que se refiere como el espíritu que sobrevive a los manipuladores. Es más, el fugado incluso se atreve a hablar de venganza. Y otro de los indultados, Jordi Turull, presume en sus redes de haber sido condenado a 12 años de prisión por el referéndum ilegal. Eso sí, sigue empeñado en que volverán a votar y también en su utopía, en que ganarán. Bueno, habíamos las reacciones de la élite política catalana. Julia, sí que me gustaría preguntarte la relación entre el comportamiento de los políticos y el comportamiento de los jóvenes, porque vosotros habéis sufrido directamente violencia, ya no acoso, sino violencia en los stands que ponéis en las universidades. Estamos hablando de violencia física, atentados contra los stands que ponéis y agresiones con las que tenéis que ir a los hospitales. Sí, así es. Bueno, nosotros hemos vivido varias situaciones en las que, bueno, cada vez ha ido a peor. Sí que es verdad que últimamente, pues, por parte de los Mossos d'Esquadra, pues se está actuando bastante bien, por lo tanto no nos hemos visto en peores situaciones. Pero sí que es verdad que en el año pasado, tuvimos que acudir al hospital después de realizar o de intentar realizar una carpa en una feria de asociaciones, que con esto quiero decir que todas las asociaciones de la universidad tenían derecho a estar ahí y la única que fue expulsada literalmente de la universidad pues fue Sacabal, a grito de fascistas y bueno, a lo de siempre, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que después de todo lo que pasó, Gemma Geis emitió un comunicado por Twitter en el que decía, creo que no sé si él nos citaba literalmente, yo creo que sí, que nos decía, bueno, que básicamente que muy bien la gente que no deja entrar el fascismo en las universidades, que al fascismo se le combate de frente, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente el problema está en este apoyo institucional que reciben esos jóvenes que, como he dicho antes, solamente piensan en odio y en acabar con el que piensa distinto. Entonces, claro, ahí está el problema. Sí, desde un punto de vista general, las instituciones no apoyasen este tipo de violencia, pues entonces otro gallo cantaría, estaríamos en otra situación. Pero como estamos en una situación en que no solamente los jóvenes que tienen odio quieren acabar con el que piensa distinto, sino también las propias instituciones catalanas, y además se fomenta desde el Gobierno de España, pues estamos en un ciclo que nunca se va a cerrar, a no ser que una institución ponga todas las cosas encima de la mesa y se diga basta a toda esta situación. Antes de despedirte, Julia, ¿qué proponéis o cuáles vuestras líneas de trabajo desde Sacabal?
Bueno, nosotros lo que hacemos es intentar que en Cataluña, sobre todo en las universidades y en los espacios públicos, se pueda hablar distinto, se pueda pensar diferente y que hay gente que si no predica con el separatismo también pueda explicar pues su ideología, su forma de pensar de manera totalmente respetuosa. Entonces, nuestro interés, nuestro objetivo es que en Cataluña algún día, más pronto que tarde, se acabe con esta violencia política, ¿no? Como ahora está de moda, se acabe con todo esto, con este odio que se fomenta desde las instituciones, que esto es lo más grave, y sobre todo, no solamente luchamos de frente contra unas instituciones catalanas que fomentan la violencia contra al que piensa distinto, sino también luchar contra este desgobierno de España, a ver si de una vez por todas nos sentimos orgullosos de un gobierno que nos ayude, que nos tenga en cuenta, que en vez de pactar con quienes quieren romper España y con quienes nosotros luchamos y nos tenemos que enfrentar día tras día, pues que vean en nosotros que nosotros sí que estamos defendiendo España y que sí que les podemos ayudar si algún día necesitan esa ayuda en contra de los enemigos de España. Pues Julia Calvet, presidente de Sacabat, muchísimas gracias por tu testimonio, enhorabuena por el trabajo que hacéis y os deseamos lo mejor desde aquí, desde 7NN. Muchísimas gracias, Javier, queda muy bien. Gracias. Y el tercer invitado, que esperemos que esté ya por fin, Albert Soler. Muy buenas tardes, muy buenas noches, Albert. Hola. Hola. Gracias por estar con nosotros, Albert. Enhorabuena también por participar en este libro de ¿Por qué dejé de ser nacionalista? Me gustaría empezar preguntándote por tu viaje personal de ida y vuelta con este movimiento catalán. Bueno, el viaje personal es el que cuento en el libro, ¿no? No es muy... Y perdona, estoy en la calle porque estoy en el famoso bar Cuéllar de Vilarroja. ¿Ves la bandera que tengo detrás de española y catalana y tal, ¿no? Y ahora está pasando un coche. En fin, perdona. Pues mi viaje fue muy poco épico, si se quiere, porque yo de entrada me apunté al nacionalismo, es decir, a Esquerra Republicana, me afilié a Esquerra Republicana, porque la secretaria era una mujer, una chica que estaba muy buena. Yo tenía entonces 18, 20 años y dije, bueno, si hay una razón para afiliarse a un partido, pues es intentar ligarse a una tía que esté buena. Y esa fue mi primera intención. Después, claro, seguí afiliado, aunque no conseguí nada con la chica en cuestión, hay que decirlo. Y seguí afiliado. Y al final, cuando vi... Perdona, ahora una moto. No te preocupes, se te oye bien. Y al final me deshice del nacionalismo, si es que se puede decir así, porque me di cuenta de que no tienen sentido del humor y son bastante idiotas. Yo soy algo que no soporto, es la imbecilidad. Y entonces cuando me di cuenta de que ni tenían sentido del humor, y además eran bastante imbéciles, pues no me fue muy difícil desmarcarme de eso. Yo nunca he sido muy nacionalista de ningún tipo. Es decir, hay mucha gente que al nacionalismo catalán no se acerca porque se siente español. Yo, mal me sabe decirlo, nunca me he sentido nada. Es decir, yo tengo mi familia, mis amigos y no tengo ningún sentimiento de pertenencia a nada, ¿no? Entonces no me costó mucho, no por sentirme español, sino porque no me siento nada, ¿no? Y como vi que en el independentismo, en el nazismo que digo yo, había mucho imbécil y además no saben reírse de nada, pues rápidamente me desmarqué de ellos. Esa fue mi simple y llana desafección del nacionalismo. Hay una cosa muy interesante que has dicho, que es el tema del humor, ¿no? Es decir, alguien que no es capaz de reírse de sí mismo difícilmente sea capaz de tomarse en serio otras cosas o al menos analizarlo con cierto punto de distancia. ¿Hay una posibilidad, hay alguna posibilidad de que en Cataluña se tome menos en serio a sí misma? No creo que la haya. Y eso es una lástima, porque eso que en Cataluña ha habido grandes
humoristas o gente que no se toma demasiado en serio las cosas, empezando por el gran Josep Pla, ¿no? Que era un gran sarcástico, y acabando por muchísimos grandes humoristas que ha habido aquí, ¿no? Pero yo con esto del lacismo, del independentismo, me he dado cuenta enseguida, ¿no? Porque yo, por mi trabajo, suelo entrevistar a políticos de todo pelaje, ¿no? Ya en los inicios del independentismo, del procés, yo los entrevistaba y me parecía que cuando hablaban de sus cosas, casi levitaban. Era una cosa mística para ellos, ¿no? Y claro, cuando es una cosa mística, no te puedes reír de ellos, porque ellos, cualquier religión, no acepta que se rían de ellos, y para ellos es una religión, ¿no? Y yo lo veo, cuando yo hacía algún artículo irónico sobre los presos o sobre cualquier cosa, me decían que eso no puede ser, no puedes hacer broma de esto es demasiado serio, esto es una religión, ¿no? Y yo creo que es un gran fallo, porque hay que reírse de todo, y de las cosas más serias más todavía, pero ellos son incapaces de verlo. Es decir, no permitían ni siquiera que te divirtieras. Mira, estamos en Gerona, que es mi ciudad, y te daré un ejemplo. Eran... Joder, la moto. No te preocupes, sí, perfectamente. Eran las fiestas de Gerona cuando se dio a conocer la sentencia del procés, ¿no? Y en las fiestas de Gerona siempre fuegos artificiales. Pues aquel año, la alcaldesa de Gerona, que es lacista, suspendió los fuegos artificiales porque consideraba que no se podía divertir la gente ni con los fuegos, porque había una cosa muy importante que era la sentencia del procés. Es decir, intentó que la gente estuviera triste por decreto, porque lo más fácil es el que no quiera ver los fuegos artificiales que no los vea, y el que quiera que los vea. Pues no, en Gerona se suspendieron los fuegos artificiales porque la sentencia del procés debía impedir que la gente fuera feliz. Pues eso es un ejemplo, ¿no? En Cataluña, pues nos quieren hasta decir cuándo debemos estar contentos, cuándo debemos estar tristes y cuándo debemos estar felices. Y yo por ahí no paso, a mí me gusta reírme de todo. Y eso es una de las grandes razones por las que me he desmarcado del procés. Albert, eres uno de los periodistas que aparecen en este libro, en el ¿Por qué dejé de ser nacionalista? Me gustaría preguntarte por cómo ves tú el periodismo en la región, o cómo ha cambiado ese periodismo en los últimos 30, 40 años, o sobre todo, digamos, desde el plan Pujol, ¿no? Desde que Pujol se mete en su cabeza a crear ese diseño de Cataluña como país, como Estado futuro. ¿Cómo cambia la libertad para los periodistas en Cataluña? Bueno, el periodismo está mal en Cataluña y está mal en todas partes. Eso es cierto. En Cataluña doblemente, por supuesto. En Cataluña lo que sucede es eso, que el procés ha coartado a mucha gente. Cosa que es muy triste, porque al fin y al cabo, a mí cuando me dicen a veces voy a hacer una presentación de un libro o alguna entrevista, y me dicen, no, es que tú eres muy valiente por lo que escribes y tal. Y yo digo, yo no soy valiente, joder. Yo no vivo en Ciudad Juárez, ni en el País Vasco de los años 70. Aquí no pasa nada. Aquí el periodista que no quiere decir la verdad es porque no le dé la gana y porque espera alguna retribución en forma de artículos, de prebendas, de espacio en televisión pública, etcétera. O sea, no es más que eso. No hay que ser valiente para decir la verdad en Cataluña. Eso en México, eso en el País Vasco de los años 70. Aquí el que no dice porque no quiere. Pero hay mucha gente que no quiere por eso, porque queda muy bien estar con el poder. Y el poder en Cataluña es el lacismo. Y entonces la mayoría de periodistas, sobre todo al principio, ahora se están desmarcando, pero la mayoría de periodistas de mis colegas, no todos, pero la mayoría, no es que dudaran del procés, que la principal función de un periodista es dudar de todo. Pues no es que no dudaran, es que hicieron de amplificador del procés, cosa que es increíble. Un periodista no ha de amplificar nada, ha de dudar de todo. Bueno, pues es lo que pasó. Ahora, te decía al principio que el periodismo está mal en todas partes. Y está mal en todas partes por eso de lo políticamente correcto. Yo veo también en España que pasa lo mismo. Los columnistas tienen que ir con cuidado, no pueden tocar según qué temas. Total. Se autocensuran porque si no sale el Ministerio de Igualdad y dice, se carga a uno o a otro periodista por lo que ha dicho, por lo que dijo hace 10 años. O sea, el periodismo está muy mal, ¿pero por qué? Porque los periodistas somos cobardes, porque nos tenía que dar igual, nos teníamos que pasar por el forro lo que diga un ministerio, lo que diga una asociación, lo que diga cualquiera. Uno tiene que escribir y decir y burlarse de todo, de lo que quiera. Pero, por desgracia, hay mucha gente que prefiere no incomodar, y hoy en día, cuando no incomodas,
no hace periodismo. Bueno, nunca. Pero hoy es muy fácil incomodar a la gente, porque todo el mundo se incomoda por cualquier cosa. Y a mí me importa un pito. Pero hay muchos periodistas que prefieren no incomodar. Y entonces prefieren seguir la corriente de lo políticamente correcto. Que esto es lo que ha hecho el gran mal al periodismo, lo políticamente correcto. En Cataluña, dos cosas, lo políticamente correcto y el procés. Pero lo políticamente correcto ha hecho mucho daño, está haciendo mucho daño al periodismo, sobre todo al de opinión. Yo siempre digo que reclamo el derecho a la ofensa, ¿no? Porque la ofensa no está realmente... Por supuesto. Ofende supuestamente, sino en el ofender. Por supuesto. Por supuesto. Y si alguien se ofende, pues... Allá es su problema. pero es que hoy en día parece que los columnistas tengan miedo de que alguien se ofenda. ¿Pero qué miedo? A mí lo que me da miedo es no ofender a nadie. Albert, antes de despedirte y despedirnos ya del programa, ¿cuáles son, si tienes unas ideas al aire, de cómo se puede solucionar esto desde un punto de vista quizá mediático, político, social? ¿Qué ves tú quizá los 3 primeros puntos donde realmente hay que incidir para que algo empiece a cambiar? ¿Te refieres al procés a Cataluña? Sí, a esa deriva, es decir, porque una cosa es el regionalismo o ese catalanismo, como ha ocurrido en todas las partes de España, yo soy de Cantabria, por ejemplo, y otra cosa es que esto se tome como una forma de distanciamiento, de ruptura con la convivencia española, y eso se ha utilizado, como hablábamos, a nivel político, económico, social, mediático. Como periodista, sí, ¿sabes qué pasa? De esa realidad? Sí, ¿sabes qué pasa? Es que yo niego la mayor, es decir, a mí cuando me dicen que el gobierno español está haciendo pasos para solucionar el conflicto catalán y tiene que reformar según qué ley y tiene que despenalizar la sedición y todo por el conflicto catalán para mitigar el conflicto catalán, niego la mayor. No hay conflicto en Cataluña. Eso es lo que a mí me jode. Que digan, es que hay que solucionar el conflicto en Cataluña. ¿Pero qué conflicto? A ver, el conflicto es que unos tipos se saltaron la ley, fueron a la cárcel, y después otros llevan un tiempo colgando pancartas en su favor. Pero eso no es ningún conflicto. Cualquier gobierno tendría que estar dispuesto a aguantar esto, porque no es nada. La gente se cree que en Cataluña hay un gran conflicto. En Cataluña unos cuantos tienen conflicto. Y por mí podrían colgar pancartas cada día y podrían manifestarse cada día. Pero eso es todo. Es que no entiendo cuál es el conflicto catalán. No, de verdad que no lo entiendo. No entiendo con qué fuerza... incrementa por esa burbuja mediática, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que el resto de España se han creído que hay un conflicto en Cataluña. Aquí no hay ningún conflicto. Aquí el conflicto lo tienen los que fueron juzgados y condenados, o los que huyeron. Por un lado, a nivel educativo sí que hay conflicto, es decir, el intento de imponer una forma de pensar. Bueno, esa es otra, pero el conflicto lo hay mientras el gobierno español ceda. Lo permita, exacto. Pero eso es todo, sí, claro, eso es verdad. Hay gente, o sea, a ver, gente en particular tiene un conflicto. Por ejemplo, también es verdad que el que tiene un negocio, si no es un negocio pequeñito, pues tiene que ir con mucho cuidado porque ya se sabe cómo es la sociedad catalana y tal. Pero gente en particular tiene conflictos, pero el famoso conflicto catalán, así, en mayúscula, y que sirve para que el gobierno español se reúna e incluso pacte con el gobierno catalán para solucionar el conflicto, eso es una falacia, no existe ese conflicto. Yo no sé cómo un gobierno como el español tiene que negociar nada con Cataluña. ¿Para solucionar qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Es decir, ¿qué intenta solucionar el gobierno español con el catalán? ¿Qué? Es que no sé qué conflicto intenta solucionar. Otra cosa es el conflicto de la lengua y tal, pero me refiero a que no hay un conflicto catalán que el gobierno español tenga que solucionar. Es que no existe ese conflicto. Pues Albert, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena nuevamente por esta participación en el libro, que espero que ayude a abrir los ojos a muchísimas personas. Muchísimas gracias. Pues me ha encantado estar con vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto, Albert. Bueno, ya lo han visto, son 3 testimonios de un libro de 9, pero son muchos más testimonios, los estamos viendo todos los días. La gente que ya está cansada de lo que está ocurriendo en Cataluña, que ha visto la deriva que está tomando su amada región, amada también, por cierto, por todos los españoles. Yo, en mi caso, además, tengo familia catalana, por lo tanto, doblemente amada. Espero que este relato sirva para abrir los ojos. Desgraciadamente es una realidad que se impone al golpe de ley, a golpe de medios de comunicación. La realidad catalana es muy semejante a la realidad que ocurre en País Vasco, que ha ocurrido también en Galicia y que desgraciadamente puede ocurrir en el resto de España si no le ponemos freno. Gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.